Muchas gracias a la invitación, a los organizadores de este evento. Yo me voy a poner a hablar de este tema que al lado de lo que vimos me parece un poco fútil y sin... Ok. Parecería que no tuviera mucha complejidad, pero esto es un tema que realmente es muy necesario poder resolverlo porque es la principal causa de disatisfacción, como vamos a ver en muchos pacientes que operamos todos los días. La metropía yo la busco como un paciente que lo podamos operar y lo dejemos más o menos 0,50, tanto en esfera como en astigmatismo. Hoy en día sabemos nosotros que la cirugía de catarata dejó de ser una cirugía donde dejemos el eje visual libre nomás y pasó a ser totalmente una cirugía refractiva. Y tenemos una cosa que es, tenemos que empezar a hablar, que es cómo convertimos a estos pacientes en pacientes satisfechos que no solamente requieren ver bien muchas veces sin anteojos, sino en todas las distancias sin anteojos. Nosotros vemos cómo le va al mundo y cuáles son los trabajos sobre lentes multifocales, y vemos que la principal causa de disatisfacción en pacientes con lentes multifocales son dos: problemas en la superficie y las ametropías posquirúrgicas, ¿no? Entonces, este factor, aparte de tener que tratar la superficie, que es una cosa que también no vemos a diario, es un factor que pasó a tener una relevancia importantísima, más con los lentes estos que estamos teniendo hoy en día, que son trifocales y cada vez las ópticas son más complejas, entonces tienen poca capacidad, digamos, de nosotros agregarle un problema más óptico al paciente. Entonces vamos a buscar nosotros, si lo comparamos, los resultados de nuestra cirugía, de la cirugía de catarata, con otros procedimientos refractivos, y nosotros vemos que en la cirugía refractiva con la SIC tenemos un éxito, digamos, definido en estos términos de metropía, alrededor del 95%. Con los ICLs nos va muy bien, tenemos alrededor de un 92%, y cuando vamos a la literatura de cómo le va al mundo con la cirugía de catarata, vemos que hay una variabilidad enorme, desde 50%, cuando ponemos estos filtros de más o menos 0,5 en esfera de astigmatismo, hasta 80 y pico por ciento, como vamos a ver. Y esto es un factor muy importante, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, uno analiza este trabajo. En este trabajo compararon 3 poblaciones y vieron cómo incidía la ametropía en los pacientes. Y uno ve que esta flechita que ustedes tienen acá es 0,5 de error esférico. Y esta es una lente monofocal, esta es una lente multifocal más 3, y esto es una lente multifocal más 4. ¿Cómo ven cómo baja la visión aún en pacientes que quedan con una visión de 20-30, inclusive 20-40, que es una visión que inclusive les puede comprometer hasta, por ejemplo, la aprobación del registro para conducir? Entonces, ¿qué factores empecé a ver y a tener en cuenta? Por ejemplo, es el astigmatismo. ¿Cuántos astigmatismos tenemos que corregir en un paciente que vamos a operar? Este es un estudio de calidad visual que realizó el grupo de Artal, y él ve que el astigmatismo que hay que dejar es más o menos de 0,5. Por eso que yo al principio le decía que la metropía que tenemos que buscar es más o menos 0,5, tanto en esfera como en astigmatismo. ¿Y cómo empecé a buscar un poco esto? Bueno, la medición y la planificación es muy importante. Hoy vemos que tenemos un montón de equipos para poder planificar y medir al paciente. Una de las cosas que yo hice, porque ahora les voy a mostrar un poco mis resultados, fue empezar. Yo traje uno de los primeros YOLMaster que vino a la Argentina, y después empecé a ver que con eso el YOLMaster evidentemente en algo me fallaba, porque los resultados eran buenos, pero no tan buenos como uno quiere, como yo les estoy diciendo, y empecé a comprar topógrafos distintos
pensando que también el problema era que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, que es la medición del poder real de la córnea. Entonces empecé con un topógrafo, empecé a agregar topógrafos, tengo 3 topógrafos, después empezamos a ver el tema, tal vez, de la cara posterior. Entonces esto obliga a tener hoy en día en cuenta la cara posterior. Yo ya tenía un Norscan, compré un Pentacam para ver si la podía de alguna forma poner, digamos, en la cuenta final a la cara posterior, y uno ve que en realidad los equipos miden la cara posterior. Uno en general en las fórmulas la asume la cara posterior como el homograma de Baylor, uno asume cuánto tiene más o menos, pero cuando uno empieza a medir, uno ve que el astigmatismo en este es mayor que la cara anterior, en este más o menos es igual, y en este paciente operado era como 3 dioptrías en diferencia mayor que la cara anterior. O sea que no solamente alcanza con el homograma de Baylor y más o menos hacer una aproximación. Y cuando uno ve, por ejemplo, yo le digo esto de más o menos 0,5, uno empieza a ver topógrafos, equipos de medición, fórmulas. Uno ve, fíjense este trabajo hecho por el grupo de Holliday, Meles, le estoy hablando gente que se preocupa por esto. Y cuando uno ve cómo les va, ustedes fíjense que compararon todas las fórmulas y vieron que la mejor fórmula que les daba era la de Barrett, y cuando ponían más o menos 0,5 como filtro, le funcionaba bien en el 80,8%. Que más o menos como van, creo que por ahí tengo algún cuadrito mío, yo llegué al 81%. Otra de las cosas que me empecé a preocupar, digo, bueno, fórmulas tenemos un montón, mediciones, equipos de medición, ¿cómo podemos hacer para ser reproducible, repetible y que esto lo podamos hacer en todos los pacientes? Bueno, láser de femtosegundo, desde 2011 empecé a hacer las cirugías con láser de femtosegundo. ¿Y por qué hago esto? Para que sea exactamente igual. Es como sacar, digamos, uno de los problemas de la ecuación. Entonces uno ve cómo el láser deja el ojo exactamente igual porque uno lo tiene calibrado así, hace la capsulorhexis en el centro, sirve para el overlap y el centrado del lente. Fíjense cómo recibo al paciente siempre con la incisión en el mismo lugar. O sea, esto sacar un problema de la ecuación. Pero así todo, a mí me quedaban así los pacientes, con fento, con 4 topógrafos, me quedaban en el 81%, muy cerca de ese trabajo que ustedes vieron con la fórmula de Barra y todo esto. Entonces yo la verdad que me sentía así, digo, hago todo esto, meto toda esta plata, además es mucho tiempo ponerse a estudiar a los pacientes de esta manera, porque uno les hace 4 o 5 topografías. Entonces yo me sentía así, realmente, y no solamente que uno se siente mal, sino que uno tiene que, a veces tiene un 20% de pacientes para retratar, ¿no? Porque tenemos un paciente con un multifocal, hay que hacer lo que vea bien, digamos. Entonces, yo, digamos, tenía esto lo que mi humor y lo que yo pensaba, digo, yo hice todo esto y me sentía mal, entonces dije, claro, acá hay que, y esto los invito un poco porque a veces me dicen, ¿y cómo mide este equipo que vos me vas a decir? Esto hay que abrir un poco la mente y uno está, y es una cosa que yo este equipo que les voy a mostrar, yo lo estoy trabajando hace 2 años y tal vez hay muchas preguntas que me hagan que no se las sé contestar, pero yo les voy a mostrar cómo me va. Entonces, yo dije, bueno, topógrafo y equipos de medición no voy a seguir comprando, porque yo veo que y fórmulas, ya estoy cansado de ver fórmulas, cada día sale una nueva fórmula. Digo, ¿cómo podemos hacer? Entonces, evidentemente había que hacer como, me acordé un poquito de esta frase de este genio que decía que si uno quiere obtener otro resultado, si sigue haciendo lo mismo, va a seguir obteniendo el mismo. Entonces, hace muchos años que vi este equipo, que es el aberrómetro interpretatorio, que al principio lo intenté comprar a través de la firma que lo desarrolló, no pude, porque no lo vendían acá en Latinoamérica, lo compré a través de Alcon, que son los que lo
lo pudieron traer a la Argentina. Y este equipo tiene, como les muestro acá, tiene un software, lo interesante, muy interesante el software este, a veces parece que no es la parte más interesante, yo le digo que eso realmente es lo que me ayuda muchísimo, el software. Tiene un aberrómetro, que es lo que va montado en el microscopio, como ustedes ven ahí abajo. Y después tienen el carro o la pantalla de trabajo. El software es muy interesante porque ustedes tienen acá estas orejitas que le aparecen arriba, y uno ¿qué hace acá? Carga al paciente en el consultorio, le pone los datos preoperatorios, esto se transmite al quirófano, al carro de trabajo, esa pantalla que ustedes vieron, que ahora les voy a mostrar, pero después tiene una cosa que a mí me encanta, que es el de reports. Entonces ustedes pueden agarrar mi computadora ahora y vamos a reports y ponemos, por ejemplo, lente Panoptic T0, o sea, sin astigmatismo. ¿Cuánto me va? ¿Cuánto me fue en todos los pacientes que tengo cargados? Que uno los va cargando después en el postoperatorio. Uno al mes, más de un mes, no lo puede, el de la semana no sirve, al mes uno va, lo refracciona prolijamente y mete los resultados acá. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Agarrar y decir, bueno, ¿cómo me va con el IQ? ¿Cómo me va con un T3? ¿Cómo me va con un...? Eso es fantástico, porque uno realmente no lo tiene nunca así tan observable rápidamente. Y esto es fundamentalmente lo que sirve realmente para poder, si uno no tiene ese feedback, es muy difícil mejorar los resultados. Bueno, ¿cómo funciona este equipo? Les quiero mostrar, a ver si puedo pasar este video. Este equipo que va pegado al microscopio proyecta un láser hacia la córnea, el cual rebota, vuelve a introducirse, digamos, en el equipo, que genera un frente de onda. Esto es un aberrómetro. Esto no va a medir, no mide ni profundidad de cámara, ni espesor de córnea. Esto es un aberrómetro, ¿no? Entonces, por eso digo, uno hay que abrir la mente. Lo interesante de este equipo es que eso pasa por estas dos placas que uno ve acá, produce un patrón de refringencia, y eso es estudiado por un software. Esas placas que ustedes vieron ahí están fundamentadas en el principio de Talbot, que fue un físico que desarrolló esto en 1836, y en 1922, en 1922 este florentino, que se llama Ronchi, en base a eso generó el test de Ronchi, él acopló dos placas a una determinada distancia, son dos placas de Talbot, y con eso creó un sistema para poder medir, por ejemplo, los telescopios, alineación de telescopios, calidad de ópticas. Entonces este test de Ronchi es utilizado hoy en día en la industria de la óptica lo pueden googlear hasta comprar, es para millones de cosas. Esta es el alma de este equipo. ¿Cómo yo uso este equipo? Fundamental, la medición con la primera imagen que tomo, que es la imagen del barium. El barium sirve como un marcador digital. Lo transmito, esto me sirve para poder alinear el hora en el eje 180, alineo el hora en el eje 180, mido el paciente una vez que está afáquico, una vez que le sacamos la catarata, y después alineo el lente. Cada uno de estos detalles tiene un porqué. Hace 2 años que estoy trabajando con esto y tiene un porqué. Hoy no les voy a contar por qué hago esto así, pero no es la forma habitual en que se maneja este equipo. Pero si algún día lo podemos charlar. Pero básicamente es esto. Alineo el hora, sacamos la catarata, alineo con el retículo, alineo el barium, primero alineo el hora, y ahora medimos. Tomamos 40 mediciones, que es lo que van a ver acá. Tarda pocos segundos en tomar, más o menos 20 segundos en tomar las 40 mediciones. Podemos tomar uno, podemos tomar varios. Yo tomo 4 en general, 3 o 4. Y esto, acá estoy tomando otra. Y uno después que hace esto, pone el lente puede hacer lo que quiera, digamos. Pero ¿qué tiene uno en el carro de trabajo?
esta es la pantalla que ustedes tienen en el quirófano. Acá a la izquierda, ustedes acá arriba a la derecha, o a la derecha, a la izquierda suyo, van a encontrar esto, que ven que acá dice dato preoperatorio. Entonces acá es muy interesante porque acá ustedes van a tener lo que ustedes cargaron en el consultorio, van a tener acá que dice, por ejemplo, que ustedes esta es la fórmula que usaron, que este es el lente que está calculado para este error refractivo, este es el target que ustedes buscaron, que quisieron que tenga el primer negativo, por ejemplo, este es el largo axil y que no tiene cirugías refractivas previas. Entonces ahora lo miden al paciente y ustedes obtienen esto, que les da un astigmatismo de 266 en 142, que la esfera es esta. Entonces ustedes pueden ir eligiendo el lente que quieren ir colocando. Acá van a ver, por ejemplo, otro cálculo. Acá tienen, cuando les aparece esta pantalla, acá tienen el astigmatismo medido por el hora contra el que ustedes tienen medido en el preoperatorio. Acá están uno y otro para poderlo comparar. Después uno puede poner el lente intraocular y medirlo, a ver si hay que rotarlo. Esta parte no la uso, realmente no le encontré la vuelta a esto, me parece que es una pérdida de tiempo, pero lo podemos discutir en otro momento. Mucha gente en el mundo busca esto, poner el lente, alinearlo y después esperar a que le aparezca esta leyenda que dice NRR, que es No Rotation Recommended, porque digamos que está en el eje. Yo esto no lo hago porque me parece que es un camino como zigzagueante. Muchas veces me dice rotarlo por un lado, rotarlo para el otro, rotarlo para el otro, y termina, me parece, el lente en cualquier lado, por algunas cosas que vamos, posiblemente, si tenemos un minuto lo cuento. Estas son las distintas opciones que uno tiene en forma pseudofáquica, varias cosas para hacer incisiones limbares. Pero bueno, ¿cómo le va al mundo con esto? Hay muchos trabajos, esto es un equipo muy controversial. Ustedes van a encontrar trabajos donde dice que no sirve para nada, otros que dicen que es lo mismo, y otros que, por ejemplo, este es el trabajo más grande que he visto hecho y que salió hace poquito. Creo que es el 2018 esto, o ahora, hace pocos meses salió esto. Esto es un estudio multicéntrico donde midieron 30.000 ojos. 30.000. Entonces, la conclusión que llegaron que era, en los 30.000 cálculos, acá el otro día me preguntaron si tenía grupo control. Acá no necesitamos grupo control. Es el mismo paciente. Lo medimos con una fórmula y lo medimos con el hora. Entonces, le ponemos uno u otro y vemos con cuál nos va mejor. Esto es muy fácil, ¿no? Entonces, la conclusión que en los 30.000 casos era mejor la elección que les hacía el hora. Y como vamos a ver en algunos casos, cuando no coinciden los cálculos, la elección del hora era mucho más acertada todavía que cuando coincidía, ¿no? Bueno, ¿cómo me fue a mí un poquito? Por supuesto que acá ustedes me pueden criticar, el N es muy bajo, ¿no? Porque a veces uno realmente en el día a día uno no carga a los pacientes, yo tengo un montón de pacientes para cargar y ese es un tema, ¿no? Entonces uno ve acá, en ese momento yo había hecho un corte, eran 47 casos, eran panoptic no tóricos, 98% más o menos 0,5. Parece insólito, ¿no? Pero bueno, yo les digo, un poco esto es así. A mí, Carlitos me carga, yo le digo, yo le presento cómo me va. La verdad que no tengo ojalá tuviera interés comercial en esto, ¿no? En este equipo, pero yo les muestro. Sigan, yo por supuesto que ahora tengo más cosas, más equipos de medición previa, pero a veces uno empieza a pensar, ¿no nos estaremos equivocando comprando más equipos de medición? Porque miren esto, yo les estoy mostrando que son 47 casos, no son muchos, 98% más o menos 0,5. ¿Cómo me fue con los panoptis con T? Estoy hablando de esfera, esto es esfera solo, 93,1%, a veces la esfera me baja un poco la cosa. ¿Cómo
cómo es la keratometría pre y post. Y otra cosa que siempre me preguntan es cuánto me cambia, cuántos lentes tengo y cuánto me cambia en la cirugía el equipo este. Bueno, ustedes ven acá, son 12, estos son, el hora me confirma lo que yo puse, son 12%, acá tienen, me cambió el poder, acá me cambió la T y acá me cambió la T y el poder, o sea que son 26 más 43 más 7, estamos como en 70%, si no me equivoco, de casos que cambio yo el lente. O sea, yo tenía una lente y tengo que tener esto. Este es un paciente, este es otro, y el otro día ya vi uno que me cambió 2T, tenía un T4 y me cambió un T2, o sea que son, no solamente uno tiene que tener las dioptrías para arriba y para abajo de una T, dioptrías para arriba y abajo en otra, para arriba y para abajo, o sea, uno tiene que tener una cantidad muy importante de lentes. Un poco como les decía, miren, yo les presento esto, si quieren miramos mi computadora, a mí me sorprende, estos 90 y pico, me sorprende estar en el 90%, realmente creo que no solamente es la máquina, al principio me fue muy mal, cuando empecé a usarla, yo les mostraba que yo estaba en el 81% de metropía, con mis cálculos, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando yo empecé a usar el Hora, me bajé al 61, 62. Yo dije, la pucha, ahora tengo 5 topógrafos, ahora me compré esto y encima estoy peor. Bueno, esto es muy interesante porque esto es como una retroalimentación, estimula a todo el equipo de medición, lo estimula uno quiere hacer las cosas cada vez mejor, mide a los pacientes más, los calcula con varias fórmulas, pero igual ustedes ven que el 70% me cambia las lentes, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Y cuando yo empecé, mezclaba input del software con distintos equipos, averiguando con la gente que investigó en este equipo, me dijeron, tenés que poner y respetar los inputs por ahí del YOLMaster, que son con los cuales se desarrolló un poco el equipo. Y después me di cuenta que claro, en el posoperatorio yo le ponía distintas por ahí keratometrías, porque uno lo mide con el keratómetro. Entonces después empecé a medirle el keratometría con el YOLMaster. Entonces empecé a unificar, son cosas, detalles que por ahí uno dice, no sé si tiene que ver eso, pero yo empecé a meter todo eso. Y no pero cada 2 o 3 meses a ustedes les van a ir modificando su factor de corrección en base, porque esto trabaja con inteligencia artificial, entonces esto está conectado con una base mundial, entonces le van a ir modificando su factor de corrección y le van a decir, bueno, para el tal lente ustedes tienen que poner ahora tanto, se lo calcula automáticamente, ustedes no tienen que hacer nada, ustedes le dicen OK y les entra la modificación del cálculo. Y yo fui modificando así, de 60 y pico, pasé al 70 y pico de nuevo, al 80 y ahora estoy arriba del 90. Cosa que a veces digo, ¿pero será así? Y vuelvo y miro, les muestro y es así. Por eso le digo, miren, yo creo que hay que verlo con una mentalidad un poco abierta. Uno a veces está acostumbrado a escuchar posición efectiva de lente y dónde está el cristalino. Y ahora me compré un ARSCAN, un VM que puede determinar dónde está la zónula, que es muy interesante para los ICLs, pero también para el cálculo de esto. Pero digo, bueno, tal vez la solución esté en este equipo o en algo así, o en un aberrómetro parecido a este o este modificado o mejorado. Ahora lo interesante es que también lo han modificado y lo han unido al Varian. Porque yo uso el Varian, como ustedes vieron ahí, eso que yo les mostré, yo uso el Varian como marcador y después tengo que alinear el Hora. Ahora todo trabaja en conjunto porque el Hora no sigue ciclotorsión. Entonces por eso yo le digo, ustedes pueden estar midiendo. Y yo uso para la alineación final del lente, vuelvo a utilizar el Varian, ¿no? Como cuando en el eje me marca el Hora, pero es una cosa medio rara, pero es así. Bueno, yo les quería traer esto, que es un poco medio insólito, yo entiendo por los resultados tan buenos que les voy a presentar, pero bueno, es lo que me pasa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta para el doctor Arasanz?